Ok. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a otro video. Sí, una tarde fría, gris y qué mejor que mirar algunas fotos antiguas, ¿no es cierto? Una tardecita como esta. Sí, todos te vienen pidiendo fotos desde Sí. el primer video que hicimos. Tenemos muchas fotos aquí en los álbumes porque cuando nosotros nos íbamos criando, ustedes saben que nadie tenía ni una cámara fotográfica ni mucho menos una filmadora, o sea que las fotos que hay generalmente había que llamar al fotógrafo para que venga a casa o en la playa o donde sea que uno estuviese y ellos andaban con su cajón y sus máquinas de foto y sí, era como funcionaba, por eso que, bueno, hay muchas, pero lo que vamos a hacer algunas cuantas hoy para darles una idea y si les gusta y si les interesa y si quieren ver más después, entonces nos escriben en los comentarios que les gustó el tema y les podemos hacer otro video con más fotos, porque vamos a ir, digamos, cronológicamente. Okay. Vamos a ir mostrando fotos hasta el momento donde está la historia de la inmigración y de todo eso, o sea que hay muchas más y bueno, vamos a ir mostrando algunas. ¿Qué te parece? Ok, empecemos. ¿Empezamos? Bueno, aquí tenemos una particular. ¿Quién es? Mi abuelo. Mira, tu Que abuelo. yo nunca conocí. No lo conociste, ¿no? No. Esta es del año, el 3 de mayo, ¿será? Sí. De 1918. O sea que él todavía, cuando sacó esta foto, tenía 18 años y estaba en Austria. Llegó a la Argentina en el 27. Ok. Con 27 años. Lo que me gusta de esta foto es la pinta, las pilchas que tenía mi viejo cuando era joven. Se ve que, no sé, le iría bastante bien, porque mirá ese, ¿cómo se llamaban estos sacos que tenían la cola así? ¿Un frac era que les decían? ¿No está súper piola En esto? inglés no le llaman pingüino, los coattails, penguin. Sí. Penguin tails, algo así. Sí, eran esos sacos que bien entallados, bien... Está vestido como un dandy mi viejo, ¿eh? La verdad que bueno, ahí ya van a ver la foto. No la muestro así porque no la van a apreciar, pero se va a poner en la pantalla. O sea que esa fue una, 18 años. Parecido a vos, ¿ah? Todos me dicen eso. Sí, la nariz, los ojos, bastante parecido. Los ojos sí. Sí. Ya, lo veo. La napia también. La napia también, ¿viste? La shmuka, ¿viste? Ahí está. Esta característica, esta foto es la única foto que tengo. Le voy a preguntar a mi hermano la próxima vez que vaya a Montreal, porque mi mamá había hecho unos álbumes de fotos también. Y cuando yo estuve en España, hay una foto que me acuerdo que nos sacamos una tarde con unos muchachos argentinos ahí frente a un lugar donde... hay unos lugares allá en España para comer que les dicen chiringuitos. Okay. Era como un garaje y ahí adentro había un lugar donde vendían papas fritas y hot dogs. Y nos sacamos una foto creo que éramos 3, con mi hermana tal vez 4, pero esa foto no la he vuelto a ver nunca. O sea que pienso que la debe tener mi hermano en sus álbumes. Okay. Cuando vayamos a Montreal voy a ver si la pesco. Y esta es la foto que me saqué cuando me volví a reencontrar con la que hoy es mi esposa. ¿Se acuerdan que yo le conté en el video que me la encontré en Lloret de Mar, así frente a frente, cuando yo andaba con una francesa, nos íbamos al cine? Bueno, y el día después quedamos en vernos y es aquí cuando ellos nos invitaron a comer al hotel donde estaban hospedados. Bueno, nosotros estábamos flacos, pasando, ¿vieron? Y la mamá de Pilar, o sea, mi suegra, le dijo, invita a esos chicos a comer porque parece que están pasando hambre. O sea que esta foto la sacamos en el restaurante cuando estábamos preparándonos para ir a comer ya. Bien hippie, con el pelo largo, Sí. hasta los hombros. Flaco, hippie, pelo largo, pantalones, se usaban los pantalones aquellos, pata de elefante, ¿vieron? Los bell bottom o base campana que les decían, ¿no? Yeah. Camiseta bien pegada. Sí, acá teníamos 18 años en esta foto. Yo estaba en España, tenía 18 años cuando estuve en España. Tu mamá también, pero ella, por supuesto, estaba viajando por toda Europa con la mamá y la hermana. Estaban haciendo un recorrido y bueno, me vino a buscar. Ahí está. Está aquí. Ah, mira, ¿quién está acá? Esta es tu mamá. ¿Qué tal? ¿En Montreal? En Montreal, sí. Esto es cuando en una fiesta de Navidad estábamos con mi mamá de crianza, yo y tu mamá. Y le sacamos una foto, una linda foto, salió tomando su copita de champán aquí.
Acá estamos. Ah, ¿te acordás de esta? ¿Dónde estamos? En Israel. Esto es mucho más reciente. Esta es una Sí. foto de 5 años atrás. Esta es una foto de hace 5 años atrás. ¿Querés que la pasemos después? Cuando quieras. Igual es, ¿no es cierto? Igual. Todo mezclado, no importa. Todo mezclado. Sí, fue un viaje que hicimos a Israel y esta la sacamos. ¿Dónde estamos? En Haifa. Haifa, En ¿ya? Haifa está aquí. Y está Pilar, mi esposa, yo, el Samuel y Audrey. Ese fue nuestro primer viaje juntos, los 4. Sí, sí, ustedes habían ido a Jordania ¿Sí? y después fueron a Israel. Sí. Y como mi esposa siempre había querido conocer Israel, ¿vieron? Fuimos Nos allá. encontramos. Sí, todo un viaje, ¿ah? Yo me quedé muy sorprendido de Israel. Un lugar que uno respira historia a cada paso y increíble cómo construyeron el país. Yo como argentino, lo único que hacía era pensar cuando estaba allá y decía, parece mentira que los judíos estos en 75 años construyeron una nación rodeados de enemigos y nosotros los argentinos ya teníamos una nación construida en 75 años, el mismo lapso de tiempo, nos ingeniamos para destruirlo. Lo que me andaba dando vuelta en la cabeza a mí. Ah, mira, acá hay una de cuando estábamos en Montreal y pasaba el camión después de una tormenta de nieve, cómo sacan la nieve de la ciudad. La máquina que va chupando y va tirando todo arriba de un camión y después el camión va al río y son volquetes, ¿vieron? ¿Sí? Y ya, tiran toda la nieve al río, los que están cerca del río. Y si no, en diferentes lugares de la ciudad, en la calle, hay como unas rejillas, ¿no es cierto? Los coches pasan por ahí arriba, no hay problema, es un enrejillado y abajo tienen quemadores, que cuando hay tormentas de nieve prenden los quemadores esos con tubos que desagotan al río. Entonces los camiones que hacen cuando están cargados de nieve vienen a esos lugares, descargan y abajo como está un quemador constantemente derrite la nieve, la convierte en agua y el agua se va para el río, porque si no imagínense dónde meten esas cantidades de nieve. Cuando hay una nevada grande y los camiones empiezan a sacarla, se decía en una época que la ciudad de Montreal, con lo que gasta anualmente en la recolección de nieve, la podrían alfombrar todas las calles de la ciudad, porque el costo creo que cuando nosotros vivíamos allá eran como 30, 40 millones de dólares de nieve, o sea que el presupuesto, en fin, eso es lo que se decía. ¿No? Aquí hay otra de cuando estábamos en Israel. También, ya. Estoy con mi esposa y con Audrey. Pelo largo tenía Audrey, ¿no es cierto? No me acuerdo en qué ciudad Estamos fue en esto. el templo. Esto fue cuando habíamos ido a ver la casa donde había vivido San Juan el Bautista. ¿Te acordás allá? No fue Acra, Donde Jesucristo predicaba. Capernaum. Capernaum. Ya. Esto fue al lado de Capernaum, Okay. una estructura que tenía unas columnas, que era una cosa bien extraña, porque las columnas estaban como unidas entre sí. Yo nunca había visto una cosa así, pero cuando vean la foto se van a dar cuenta. Aquí estamos, la primera casa donde vivimos cuando llegamos a Toronto. La casa del hindú. Nosotros vivíamos en el piso de arriba, el piso principal, y él vivía en el subsuelo con la familia. Estuvimos ahí, ¿cuánto? ¿Un año? Un año, en el 2000. En el 2000, Sí. antes de comprar esta casa. Después Ya. yo compramos esta casa, pero me acuerdo que estuvimos un año ahí y yo me volvía loco porque yo pagaba, aparte del alquiler, él me cobraba el 60% del costo de luz, de agua, de calefacción, no sé si de gas también, una cosa, y me venían unas cuentas, pero que yo decía, pero no puede ser que esta ciudad, claro, recién llegado a Toronto, no conocía, no puede ser que en esta ciudad sea tan cara las cosas. Y claro, después un día nos enteramos de que cuando nosotros nos íbamos a trabajar, todos los familiares de ellos traían la ropa sucia y la lavaban ellos en el sótano. Y ese gasto de electricidad, de gas, de agua, que era constante, eran pero cantidades de ropa, parecía un lavadero público eso ahí abajo. Y nosotros pagábamos prácticamente el 60% de todos esos gastos. Y ahí me di cuenta después cuando tuvimos esta casa de cómo me dio vuelta como un guante, ¿sabes? El hindú este. Y el día que le dije que nos íbamos a ir, me decía, "Oh, Daniel, I'm so sorry you're leaving. Where am I going to find another Daniel? Another tenant like you?"
Me decía, me da mucha lástima que se vaya, ¿dónde voy a encontrar otro Daniel? Decía, otro inquilino como usted. Claro, si me la estaban mandando, pero con hasta la nuca en los costos. ¿Quién lo iba a aguantar? El único sonso fui yo, que no sabía cuáles eran los gastos. Así que esa fue la historia con esa casa. A ver qué vemos por aquí. Hemos elegido algunas. Ah, aquí está. Esta es unas fotos. Esta es la última foto con tu abuelo. Cuando la última vez que estuve en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Cuando yo le conté que lo fui a visitar y él se sorprendió porque no le había contado a la señora con la que él vivía, la pareja nueva que tenía hijos. Bueno, este fue el viaje ese. Fue en el año 70, antes del Mundial fue, creo que fue eso en el 78, ¿no es cierto? O sí, principios del 78, fines del 77, algo así fue. ¿Ya estabas casado? No. De aquí, de Buenos Aires, de este viaje, yo después fue cuando paré en la casa de tu mamá en Lima, en Perú. Okay. Y ahí fue cuando le dije si... Entonces, principios de año, porque te casaste en el verano del 78. Sí, o sea que esto debe haber sido principios del 78. Ahí está mi papá. La última foto que nos sacamos juntos. Bueno, la última vez que lo vi, digamos, también, ¿no es cierto? Porque a pesar de que en mi vida lo había visto a él tal vez 10 veces, como que yo me recuerdo. Esta es una foto en Necochea, el último verano en Necochea, al lado con mi hermano, y después esto fue en el 69, 70, ¿verdad? El verano del 70, porque nosotros viajamos en julio del 70, o sea que sí, este fue el verano de 1970, esta foto, y ahí fue la última foto sacada en Necochea. Después, 6 meses más tarde, viajamos ya a los Estados Unidos. Acá hay otra foto de Necochea, antigua, cuando éramos chiquititos, y está la Rambla todavía, que ya la destruyeron, esto no está más. La Rambla era un edificio lindo, un edificio antiguo de aquellos que se construían a principios a fines de 1800, ¿vieron? Y ahí adentro había negocios, había una estafeta postal, una oficina de correo, eran todos esos salones, esos negocios que uno entraba, esos pisos de madera que retumbaban cuando uno caminaba, los salones altos, viste, todo, esas puertas de madera alta, todo como se construía a fines de 1800, principios de 1900. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ah, mira, aquí están tus bisabuelos maternos. Esta es una foto de mi abuelo Cayetano y mi abuela María. Están en Necochea. Vivieron un año o dos, no me acuerdo, con nosotros, pero no en la misma casa. Ellos habían alquilado un apartamentito al lado de un apartamento donde habíamos alquilado nosotros y éramos como vecinos. Ellos vivían en su casita. Me acuerdo que siempre íbamos y mi abuelo había comprado una vez porque ¿se acuerdan en aquella época que escaseaban las cosas en la Argentina y había empezado a escasear el azúcar? Y mi abuelo, no sé cómo había hecho, se había conseguido una bolsa de azúcar, pero una bolsa de esa de 50 kilos. Y azúcar a granel, ¿no? Y había muchos pedazos que se hacían como cubos. Se pegoteaba el azúcar, se endurecía y nosotros íbamos a la pieza, la tenía en una pieza el abuelo, y le sacábamos los cubos de azúcar para comer. Azúcar pura. Azúcar pura, ¿no? En aquella época comer un caramelo o una golosina era algo... No se estilaba porque la gente, digamos, no había mucho en el mercado y era medio caro, ¿no? Y mi vieja, ella sola con todos nosotros, así que era un dulce, imagínense, hoy dígale usted a algún chico de estos modernos que se conforme con chupar un terrón de azúcar, porque en realidad eso es lo que eran, terrones de azúcar. Y nosotros íbamos sin que el abuelo, cuando dormía una siesta, sin que se diera cuenta, y le sacábamos los terrones de azúcar para... como chiquitos, ¿viste? Uno tenía necesidad de ese dulce, ¿no? El viejo era otra época, vieron gente, el mundo era distinto. El abuelo trabajando, habiendo venido de España sin nada, y trabajando, él era farolero en los ferrocarriles. Trabajaba en las estaciones, no me acuerdo en cuál, pero el trabajo de él creo que era prender los faroles eran de querosene en aquella época. No había un alumbrado público que se encendiese la luz sola. Había que ir y encender los faroles de querosene
y en la mañana había que ir a pagarlos. Entonces creo que él hizo un tiempo ese tipo de trabajo. Me acuerdo que tenía una casa, tenía una tremenda quinta, tenía gallinas, tenía 1 o 2 cerdos que engordaban siempre para después hacer chorizos y faenarlo. Tenía todo guardado, me acuerdo cuando hacía los chorizos, después los tapaba con la misma grasa del cerdo, que la derretían, y habían unas latas cuadradas de metal, unas latas cuadradas así, no sé qué vendría dentro de esas latas, pero esas eran las latas que usaba el abuelo Cayetano para guardar los chorizos, todo cubierto con grasa, y la grasa después se endurecía y los chorizos quedaban como enterrados en la grasa. O sea que cada vez que querían sacar algún chorizo tenías que ir con alguna cuchara, ¿Eso algo. no iba al frigidero, nada? No había frigider. Ok, ella dice frigider, vamos a aclarar. Porque mi esposa es peruana y en Perú a la heladera le dicen el frigider. Y en todos los videos la gente te corrige. Refrigeradora. ¿no? Heladera, refrigeradora. Heladera. Frigider es una marca que era muy popular, parece ser, en Perú. Entonces toda la gente decía el frigider refiriéndose a la heladera. Como cuando uno dice, vieron, curitas o gilet, refiriéndose a una hojita de afeitar. Pásame un Kleenex. O un Kleenex hoy, que es una caja de esos pañuelos de papel. Pero ¿qué están hablando? Se está hablando del nombre del producto. Y el frigider quedó, ella siempre dice el frigider porque mi esposa siempre dice el frigider. Y no tenían heladeras. Yo cuando era chico, teníamos una heladerita que debería haber sido más o menos una cosa así cuadradita, una puerta todo de madera, con un estante adentro, y abajo se le ponía un bloque de hielo. Venía el hielero todas las mañanas, pasaba el hielero que andaba en un carro, tirados por caballo, por supuesto, y atrás tenían las barras de hielo, iban cortando de acuerdo a lo que el cliente necesitaba, ¿no es cierto? Y la gente le dejaba, en la puerta de la casa dejaba un papel de diario en el piso con las monedas ahí arriba. Entonces el hielero venía con tenía como una pinza que tenía dos pinches así y un mango arriba. Y agarraba el cubo de hielo y te lo traía y te lo dejaba arriba del papel en la puerta y se llevaba la moneda. Con el lechero también, la gente le dejaba las cacerolas y el dinero ahí afuera y nadie tocaba nada. ¿Y no se acercaba un gato o un perro a tomar un poco de leche? Le ponían la tapa, dejaban con la tapa, ¿viste? El que quería dormir un poco más tarde y no quería recibirlo en persona, y si no, lo recibías en persona. Pero claro, no existían las heladeras, las cosas masivamente en aquella época. Estamos hablando del año 1957, 58 más o menos, yo tenía 3 años cuando me acuerdo de aquella heladera, 4 años, o sea que todavía no era una cosa masivamente que todo el mundo tenía. Y el abuelo con su trabajo de farolero así en el ferrocarril, crió una familia, ¿vieron? Mi abuela, no, que yo sepa, no trabajaba, ¿vieron? Tenían gallinas, vendían huevos, todas esas cosas, pero era la época que con el salario tal vez de un hombre, una familia podía llevarse adelante. Y hoy en día tienen que trabajar el esposo, la esposa y en muchos casos los hijos también, porque ya nada alcanza, ¿vieron? ¿A dónde estamos yendo? No sé. Es harina para otro costal, ¿vieron? Aquí estamos cuando en Montreal estoy yo con nuestro ovejero belga, el perro que habíamos traído también de Argentina, nuestro hermano. Acá es cuando tu mamá me vino a visitar en el año, no me acuerdo que esto debe haber sido en el año 76, aquí estamos en el aeropuerto de Mirabel, ella y yo. Vino en un viaje, ella se iba para Alemania y paró aquí era Montreal, ¿no es cierto? Así que bueno, mira, como se pueden dar una idea, miren la cantidad de fotos que hay en el álbum y le estamos mostrando algunas pocas nomás. Me voy a tomar un traguito es la última gota que quedó del asado que hicimos el otro día en el hogar y quedó un poquito y se ha venido salvando porque el col, vieron, no le saltó encima, así que antes que se lo chupe él, me lo tomo yo. Este es el vinito español, tiene un gustito a madera, pero más que vino parece coñac. A ver qué hay aquí. Este es el matrimonio. Aquí es cuando nos casamos con mi esposa. Bueno, al cura no se lo ve muy bien. Este es el cura Piola, el que nos casó, ¿se acuerdan? El cura medio playboy, que yo les conté en un video también. Okay, ahí estoy yo, está tu mamá.
Y los testigos fueron mi hermano y mi hermana melliza. No había nadie, ¿vieron? Fue un casamiento que uno dice, nosotros solitos, la familia inmediata, como ser mi hermano, mi hermana y mi mamá. Así que sí, ese es el matrimonio. Aquí está una foto cuando ya recién nos habíamos casado. El primer auto que nos compramos, que también le conté en un video con mi esposa, el Malibu del año 70 y nos casamos en el 78, debe haber sido un Malibu del 74 o del 75, no sé. Y con ese era que íbamos a los driving y andábamos dando vueltas por la ciudad. Con eso nos manejábamos. Aquí, mira vos. El depanero. El primer negocio que habíamos comprado, aquel negocio yo les dije también, les conté en un video, el Variety Store, el depanero. ¿Como un almacén o...? Un pequeño almacencito que teníamos, antes de comprar el supermercado. Este fue el que yo le vendía a Apu. Todos me escriben, cuando hablaste de que le vendiste el negocio a un hindú, lo primero que pensamos en Apu, de los Simpsons, digo, y no le anduvieron muy lejos, ¿vieron? Porque qué negociación, gente. Sacarle un centavo a un hindú es más difícil que sacarle una muela a un cocodrilo, ¿viste? Negociábamos el precio y todo eso, y sí, no decía nada, y volví al otro día y empezaba, bueno, Daniel, pero yo creo que que te van cincelando, ¿viste? Te van sacando como esquirlas de a poquito, tic, tic, hoy le saqué eso, mañana, tic, tic, le saco otro poquito, y era imposible, me volvía loco, porque claro, uno tiene esa forma de ser que te da ganas de agarrar y decirle no, váyase y no venga más. Pero al otro día el tipo, viste, volvía y con una demanda nueva, no, pero a mí me parece que si hiciéramos así y tac, tac, te sacaba otro pedacito. Hasta que, bueno, al final yo lo enganché a él, ¿vieron? Porque yo le había dicho, bueno, le había dado un precio por el comercio y le digo, con toda la mercadería que está dentro. Y le digo, yo le garantizo que hay mínimo $10.000 de mercadería en el negocio. Así no tenemos que contarle, digo. Yo le entrego el negocio así, con todo esto, y le garantizo que hay un mínimo de $10.000 de mercadería. No, me dice, no, mejor que contemos porque vamos a estar más seguros. ¿Cómo sabemos si esa cantidad? Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si querés contar, contamos. Pero cuando lleguemos a 10.000, si hay extra, lo pagás encima del precio que... Sí, vamos. Bueno, empezamos a contar, ¿viste? Y claro, habíamos llegado a la mitad del negocio y ya estábamos en los $10.000 y faltaba contar, pero entonces el hindú me dice, ok, yo me doy cuenta que usted es un hombre muy honesto y lo que usted me estaba diciendo es verdad, no hace falta contar más, me dice. Y le digo, no, ahora si querés comprar este negocio vamos a contar hasta la última botella vacía que hay aquí en el negocio, así que nada, vamos a seguir. Y terminamos contando y le salió, pero salió creo que el doble, caro. Le salió caro. Ahí agarré, ¿viste? ¿Cómo se dice? ¿La revancha en español? Sí, la revancha. Ahí está, ahí me saqué la revancha. Y aquí está entonces en esta foto, recién nos habíamos casado. Está mi esposa pasando el mapa en el piso. Y todas estas cajas que ustedes ven alrededor son cajas de cerveza. Porque en aquella época Quebec era la única provincia que permitía vender cerveza y algunos vinos en estos comercios que no pertenecían a la sociedad de alcohol que tiene cada provincia. Entonces Quebec fue la primera que abrió la puerta como para decir, ok, para darle un pequeño incentivo a los negocios estos pequeños, nos dijeron, les vamos a permitir que vendan cerveza, sidra y algunos vinos que importaban ellos directamente en granel y eran envasados en Quebec, ¿no? Entonces lo que van a ver en esta foto son todas esas cajas que dicen 50, Molson, y las latas que están atrás de mi esposa, todo eso es cerveza. Claro, mi esposa trabajaba también en una compañía de secretaria, y yo todo el día en el negocio, prácticamente no nos veíamos y ella no venía aquí a hacerme un poco de compañía cuando salía del trabajo, porque si no, yo este negocio lo cerraba como a las 11 de la noche. Para cuando llegaba a mi casa ya ella estaba durmiendo porque el otro día tenía que madrugar. Era difícil, fue sacrificado todo esto. Muy sacrificado. ¿Qué más hay aquí? ¿Por acá marcaste? Oh, ¿hay otra ya? Esta. Aquí tenemos una foto del supermercado. No se ve mucho, se ve una partecita en la parte de entrada donde estaban las cajas registradoras y estoy yo con un primo mío que había venido a visitarnos y nos ayudó un par de meses, y en la otra está
una hermana adoptiva con la esposa del dueño anterior, que eran cajeras ellas, ¿no? Y Franca, esta chica, realmente, ¿querés que te cuente una historia? Bueno, ya nos estás contando historias. Continúa. Me acuerdo que ella era cajera y se quedó con nosotros para que, como yo les conté que la clientela eran italianos y eran todos conocidos y familiares y entrelazados entre ellos, dijimos, bueno, que se quede ella con nosotros como cajera y así la gente se va a sentir más tranquila de que todavía están. Y bueno, era cajera y eran esas máquinas que aquí van a ver en la foto, que había que apretar los botones, y apretar esa cosa, ¿viste? Y salían los papeles por arriba. Y esta le ponían ahí la cinta transportadora, donde apoyar los productos, y ella le daba una velocidad, pero era una cosa que a mí me dejaba con la boca abierta. Y claro, venían las hermanas de ella y todos los familiares de ella también a hacer las compras. Y compraban paquete de carne, compraban mucho. Y yo la veía que pasaba así, todos iban a las cajas, así de cajas de cartón para hacer el reparto después. Y ella agarraba y le ponía la factura que sale de la máquina, la ponía en la caja y un día digo, a ver, esta orden la voy a llevar yo con el camión porque era para un familiar de ella. Y la cargué en el camión, hice unas cuantas cuadras y me paré, me fui atrás en el camión y empecé a verificar lo que ella ponchaba como venta y lo comparaba contra todo lo que iba en la caja. Y no había ponchado ni un tercio de la mercadería que salía, ¿vieron? Y yo digo, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Porque imagínense qué situación. Le digo a mi hermano, le digo, vos sabés que recién chequé la orden que esta chica pasó por la caja y ni un tercio lo que le está cobrando está saliendo esta mercadería, anda a saber a cuántos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y bueno, hubo que buscar la forma para decirle al marido, que era el hijo del propietario, los que nos vendieron el negocio a nosotros, que no la necesitábamos más. No le podíamos decir, no, mirá, la agarramos a tu esposa que nos estaba choreando y nos callamos la boca porque todavía teníamos un balance de venta y la situación era bastante complicada en ese negocio por el tipo de clientela, ¿no es cierto? Si estos tipos decían algo en contra nuestra, se te iban todos los clientes. O sea que era una situación bien desagradable, pero la tuvimos que sacar porque nos llevamos una sorpresa porque nunca hubiésemos pensado una cosa semejante, pero ya ven, vieron, así fue, así que se fue ella también. Bueno, esta es una foto. ¿Cuál vas a poner? ¿La de tu mamá o la mía? ¿Las dos? Bueno, es el primer apartamentito que tuvimos cuando nos casamos. Esa era la salita. Una cocinita pequeñita, un dormitorio y un bañito. Lo único que teníamos era que aquí en Canadá, cuando uno alquila una casa, un apartamento, lo que sea, le tienen que dar una cocina y la heladera está incluida en el precio del alquiler. Eso está en todos los lugares, ¿no? Y lo único que había cuando nos mudamos ahí era la cocina y la heladera. Dormíamos en un colchón en el piso y después poco a poco estos sillones los compramos, fue un regalo de tu tía, la hermana de mi esposa, como regalo de matrimonio nos dijo, bueno, acá está, con esto vayan y compren los sillones, y compramos estos sillones seccionales, vieron que se pueden poner en forma de L o separados. Y sí, compramos eso, esta mesita que está aquí atrás, poco a poco así se fue armando. Eso fue en el 78. Julio del 78. Acá no se ve mucho. Un auto. Ahí está mi suegra en el auto. Este es el auto que habíamos comprado cuando ya empezamos con el negocio de supermercado y las cosas empezaron a pintar lindo y empezó a entrar un poco de dinero ya más interesante, ¿no? Y este fue un Oldsmobile Brougham Cutlass Supreme. Este fue el auto que cuando nos fundimos lo pagué nuevo, lo había pagado $15.500 en aquella época, estoy hablando del año 1979 más o menos, por ahí que lo compramos, y después lo tuve que liquidar por menos de la mitad de precio. Nuevo estaba, que un auto no tenía ni 30.000 kilómetros, porque lo usaba tu mamá para ir al trabajo y venir, ¿viste? Así que era hermoso, gris por afuera, pero con la mitad del techo en vinílico, y por dentro era un color así medio un borrabino. Tenía unos asientos acolchados que uno se sentaba todo eléctrico, full, no le faltaba nada a ese auto. Pero bueno, y después de ese pasamos a este. ¡Ah, papá! Ahí está, el Chevrolet
Impala del año 1975. Cuando nos fundimos con el supermercado, entonces yo no podía tener nada a nombre mío. Entonces mi esposa trabajaba y le digo, bueno, tenés que comprar un auto porque tenés que ir a trabajar y necesitas ruedas, ¿no? Wheels, como dicen aquí. Y conseguí este y fue un auto que lo pagué $350 este. O sea que de 16.000 a 350, ¿vieron? En caída libre veníamos nosotros. En vez de ir para arriba y comprar un Lamborghini o una Ferrari, ¿vieron? Y otra vez para abajo, a la lona, ¿no? Empezar de cero con cacharros de estos que... Pero andaba, caminaba cualquier cosa. Un V8, ¿vieron? Esos coches que hacían los norteamericanos en aquella época que parecían portaaviones más que autos. Y bueno... Después le voy a contar la historia, la foto se la vamos a mostrar, pero después en el próximo video sobre la historia de la emigración les tengo que contar por qué estamos acá. Estamos en... Florida, ¿no? Esta foto de aquí es West Palm Beach, en la Florida, ¿okay? Y esta es una parada que hicimos en el camino en la zona de Virginia. Paramos a tomar algo y a comer ahí un poco. Pero después les tengo que contar la historia. Ahora les muestro la foto, pero la historia viene después, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? En este álbum creo que eso es todo. Eso es todo lo que hemos marcado. ¿Es todo lo que hemos marcado? Ya. Ok. ¿Cuánto hace que están dando el video? 36 minutos. Bueno, en esta ya está. En esta ya está Audrey. Esta, mira. Las Bahamas. Todavía no estaba casado yo. Esto es en el año 1976. Esta es una foto de un viaje que hicimos con mi hermano a Freeport, en una de las islas de las Bahamas. Vieron que las Bahamas tiene más de 700 islas. Es un país isla las Bahamas. Y acá estoy en la puerta del casino. Íbamos a jugar al casino ahí. Vieron a tirar 2 pesos ahí de aquí y de allá. Había un casino que fuimos una noche que era el Playboy Casino. Y jugábamos en las maquinitas de las tragamonedas. Y se ve que ese casino recién lo habían inaugurado hacía poquito. Y todas las máquinas pagaban, ¿vieron? Se ve que para una forma de propaganda. Entonces entramos con mi hermano y dijimos, vamos a jugar $10 nada más. Y empezamos a jugar y pagaba. Y me acuerdo que hicimos, creo que nos ganamos como $30, $40 en aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 76. Y dijimos, ok, vamos, frenemos, nos fuimos. Y nos fuimos a un restaurante a comer el surf and turf. Aquí en Norteamérica, surf and turf se le llama cuando uno va a un restaurante y le sirven un pedazo de churrasco, un steak, y una cola de langosta marina. Entonces le llaman así porque surf and turf. El surf es del surf, el mar, la ola, ¿no es cierto? O sea, lo que vive en el mar. Y turf es del pasto, donde corren los caballos, ¿vieron? La gramilla, ¿no? O sea que surf and turf. Y nos comimos un platazo de churrasco con cola de langosta que bebido en manteca con ajo. Una delicia. Y acá sí, esto fue en Freeport en el año 76. Así que, bueno, un video más corto entonces hoy. Así que el tema es de que queríamos mostrarle algunas cositas, si les interesan, hay muchísimo más. Hay una colección entera de sí, álbums. Y va a haber mucho más para mostrar una vez que continuemos con la historia y vayamos progresando en el tiempo, ¿no es cierto? Porque hay muchas fotos que todavía no las quiero mostrar porque no hemos llegado a esa parte de la historia, ¿no? Entonces si se las muestro ahora van a decir, pero no van a entender de qué se trata, cómo es la secuencia. Entonces, sí, eso ha sido más o menos lo que le íbamos a mostrar hoy. Como ya les digo, una pequeña degustación. Si les interesa, pidan más. Nos dejan saber en los comentarios, a ver si qué no opinan. si no les interesa, digan, no queremos porque no estamos interesados. ¿Verdad? Vamos ahora entonces a tomarnos un cafecito. El día no mejora, está haciendo 15 grados bajo cero, más o menos. Voy a tener que salir a caminar con el perro porque no me perdona. Ya esta mañana me lo tuve que sacar y ahora a la tarde la segunda salidita. Así que antes que se haga más de noche, más oscuro y más frío, nos vamos. Ok. Bueno. Tata. Chao, chao. Hasta la próxima.